Imaginemos por un momento el apogeo de la dinastía Tang en China, una era de un esplendor y un poder que casi no se pueden ni concebir. Pues bien, justo en ese momento una sola mujer se convirtió en el centro de una tormenta que cambiaría la historia para siempre. Esta es la increíble historia de Yang Yifei. Pero ¿saben qué? Para entender bien cómo llegó hasta lo más alto, vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar por el final, por un momento de crisis absoluta. A ver, la escena es de película. El emperador y toda su corte están huyendo para salvar el pellejo. De repente, su propia guardia real, los hombres que deben protegerle, se detienen. Se plantan en seco. Y no piensan moverse ni un centímetro más. Sus caras lo dicen todo. Están furiosos y agotados. Y lo que piden es para quedarse helado. No están pidiendo oro, ni tierras, ni más poder. Nada de eso. Piden la cabeza de la mujer más querida del imperio, la consorte del emperador. Y aquí está la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que el gran amor del emperador se convirtiera de repente en su peor pesadilla? Para responder a eso hay que rebobinar, viajar al pasado y descubrir qué pasó para llegar a este callejón sin salida. Vale, pues vamos a ello. Vámonos al principio de todo. Mucho antes de la leyenda, había una joven llamada Yang Yuhuan. A ver, Yang Yuhuan no era de la realeza para nada, pero tenía algo, un magnetismo que era imposible de ignorar. Tenía una educación exquisita en artes, era elegante, encantadora, y su futuro parecía bastante claro cuando se casó con un príncipe. Vamos, una vida de lujo, pero dentro de lo esperado. Pero, aquí es donde la historia se tuerce de una forma increíble. Porque resulta que el emperador Xuanzong, que era, ojo, su suegro, la ve. Y no es que le guste un poco, no. Se obsesiona completamente con ella. Y claro, esto iba a ser un escándalo de proporciones épicas. Y para que nos hagamos una idea de lo grave que era esto, desear a la mujer de tu propio hijo era, impensable. Era saltarse todas las normas morales y políticas de la estricta corte Tang. El emperador tenía un problemón encima. ¿Y qué hace? Pues se saca de la manga un plan que es una genialidad y una locura a partes iguales. Primero, la convierte en monja taoísta. Con esto, oficialmente, su matrimonio con el príncipe quedaba anulado. Era como hacer un reset. Después de un tiempo prudencial en un convento para que todo pareciera correcto, la trae en secreto a palacio. Y ya no era su nuera, claro. Ahora era la nueva consorte del emperador. Y así, de esta forma tan rocambolesca, nace la leyenda de Yang Yifei. Bueno, y a partir de aquí empieza una época de amor y pasión desenfrenada. Pero claro, mientras ellos vivían en su burbuja, sin darse cuenta, estaban plantando las semillas de la catástrofe que se avecinaba. La vida que llevaban juntos tenía dos caras muy distintas. Por un lado, era un romance de cuento. El emperador estaba tan loco por ella que le construyó balnearios termales privados. Y, ojo a esto, hacía que le trajeran lichis frescos desde el sur de China a miles de kilómetros solo por un capricho. Pero claro, toda esa devoción tenía un precio altísimo. Mientras el emperador estaba a lo suyo, el poder real lo fue acaparando el primo de ella, Yang Wusung, un tipo sin ninguna preparación que llenó la corte de corrupción hasta los topes. Y claro, en medio de todo este lujo y esta decadencia, había alguien observando. Alguien que veía todas esas grietas que se estaban abriendo en el imperio y que estaba listo para aprovecharlas. Hablamos de un tal An Lushan, un general muy carismático, súper ambicioso, que se había ganado la confianza del emperador y también de la propia Yang Yifei. De hecho, ella le tenía mucho aprecio, casi como a un hijo adoptivo. La ironía, ¿verdad? Pero An Lushan no era tonto. Veía el caos, la corrupción, el descontento general, y pensó, esta es la mía. Y así fue. En el año 755, con la excusa de que el gobierno era un nido de corruptos, An Lushan se levanta en armas. Y lo que empieza como una rebelión se convierte en una de las guerras civiles más brutales y devastadoras de la historia de China. Murieron millones de personas. Al final, la capital imperial estaba a punto de caer y al emperador y a toda su corte no les quedó otra que salir huyendo a la desesperada. Y con esta huida, volvemos justo al punto donde empezamos la historia, a esa carretera, a esa parada en un sitio llamado Mawei, con un ejército que está a punto de estallar. Hay que ponerse en la piel de los soldados. Están agotados, hambrientos, se sienten humillados, han perdido sus casas, sus familias, lo han perdido todo. Y necesitan ya a alguien a quien echarle la culpa de todo ese desastre. Y lo primero que hacen es señalar al primo, al odiado Yang Wuzong. Y no se andan con tonterías. Lo ejecutan, allí mismo, en el acto. Pero con eso no basta. La rabia sigue ahí. Y entonces todas las miradas llenas de odio se giran hacia Yang Yifei. Para ellos, ella ya no es una persona. Es el símbolo de todo lo que ha ido mal. Es la encarnación de la negligencia del emperador que los ha llevado a la ruina.
Imagínense al emperador. Está hecho polvo. Perderla a ella es perderlo absolutamente todo. Pero la elección que le ponen delante es simple y es brutal. O la vida de ella, o una rebelión total que acabará con él y con los restos de su dinastía. Así que, presionado por su propio ejército, tuvo que dar la orden. Tenía solo 38 años. La llevaron a un templo budista que había cerca y, según cuenta la tradición, la estrangularon con un cordón de seda. Un final terrible para una vida que había conocido el amor y el poder más absolutos. Y bueno, se podría pensar que con su muerte se acabó el problema, ¿no? Pues para nada, la historia es mucho más complicada y el debate sobre quién fue realmente Yang Guifei sigue vivo hoy en día. Porque aquí viene lo importante. Matarla no sirvió de nada para parar la guerra. La rebelión continuó durante años, dejando el imperio hecho cenizas. La dinastía Tang sobrevivió, sí, pero nunca, jamás, volvió a ser ni la sombra de lo que fue. Los problemas de fondo eran mucho más graves que una sola persona. Y esto nos deja con la gran pregunta. ¿Fue ella realmente la culpable? ¿Una especie de femme fatal que llevó a un emperador y a un imperio a la perdición? ¿O fue más bien un chivo expiatorio perfecto? Una víctima que, sí, amó a un hombre muy poderoso, pero que en el fondo nunca tomó las decisiones políticas que de verdad provocaron el desastre. Quizás su historia es la prueba más clara de que en los palacios, en las más altas esferas del poder, el amor puede ser el mayor de los privilegios, pero a veces también puede ser la peor de las condenas.